La verdad es que Santiago es una carta dura, como muy buena parte de la Biblia. Pero yo quisiera, hermanos, que cuando el mensaje de las Escrituras es fuerte, tengamos una perspectiva de qué es lo que juzga la palabra. Cuando la palabra habla con dureza acerca de la carne, en muchas ocasiones, y de la vieja naturaleza en Adán. Y es bueno que tengamos la perspectiva de si lo que dice la Escritura me molesta, debo entender que está molestando a mi carne. Si cuando la predicación de la palabra, según está escrita, a mí me resulta dura y eso me ofende, es porque me estoy identificando con mi carne. Pero si estamos en Cristo, tu identidad y mi identidad es una nueva criatura en Cristo. Mi identidad no es mi carne. Yo sé cuál es el futuro de mi carne y el presente. Para la carne no hay otra sentencia que la cruz de Cristo. No hay que validar la carne, ni tenemos que identificarnos con ella. Por eso cuando esta carta, como otras partes de la Escritura, si nos resulta fuerte o dura, habla duro contra tu carne y contra mi carne. No hay carne buena. La vieja naturaleza no tiene nada que vaya a rescatarse para la eternidad. Solamente lo que es conforme a la imagen de Dios y lo que Cristo haya producido en nosotros. Pero la carne no va a trascender, ni lo bueno de nuestra carne le vale a Dios para nada. Y quiero decir esto, hermanos, para que cuando vienen parte de la Escritura que son difíciles en cuanto a dureza o que no señalan, está señalando la carne. No nos identifiquemos con ella. Si a mí me molesta o me ofende es porque me estoy identificando con mi carne. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La Escritura tiene esa capacidad, igual que estos especialistas que hay que cogen el jamón y son capaces de hacer lonchas finas y consiguen que el jamón sepa diferente y de lujo, ¿verdad? La Escritura tiene la capacidad de discernir y cortar con mucha finura, con mucha precisión, lo que es de nuestra carne y lo que no es de nuestra carne. Y dicho esto, hermanos, también quiero decir que lo que vamos a tocar ahora es interesante porque cuando hablamos de la carta a Santiago, casi siempre solemos relacionarlo con las obras, porque Santiago es verdad que es una carta que habla de que nuestra fe, si no tiene obras, es muerta. La fe no es para que se quede ineficaz o inútil, sino para que tenga una eficacia. Pero a mí me gustaría señalar que Santiago, su carta, es una carta muy psicológica también. Anteriormente ha descrito perfectamente cómo opera la concupiscencia, el pecado y cómo eso da a luz la muerte, pero entrando también en los entresijos de la psicología y de la interioridad humana, del corazón humano. Y este capítulo 4, ya me meto directamente con él, también habla de la psicología de la vieja naturaleza, de cómo funciona la carne desde su interior y qué produce. Y mirad qué cosas más fuertes y duras que pudiéramos decir, pero ¿esto se lo está diciendo a creyente? Empieza diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Algunos piensan, ya sabéis que esta carta está escrita al principio a las 12 tribus de la dispersión, que están en la dispersión. Hay quien piensa que probablemente, yo no estoy seguro si es así o no, Santiago está hablando a dispersos que están en lo que hoy conocemos como Gran Bretaña. Porque en esta época el Imperio Romano tenía bastante controlado, la Pax Romana, de la que nos hablaba Pablo antes, estaba bastante controlado el mundo conocido.
La única zona donde estaba teniendo revueltas fuertes para esta época era la zona de Gran Bretaña. Y ellos sabían dónde pudiera haber dispersos. Es una posibilidad, pero a mí me gustaría que pudiéramos hacerlo aplicable a nosotros. Las palabras guerras aquí, además de lo que nosotros conocemos como guerra, y desgraciadamente está habiendo ahora, también significa crear alborotos, liarla, lo que nosotros vulgarmente diríamos lo que es liarla, generar hostilidad, generar barullo. Eso significa la palabra griega aquí también para guerras. Y dice que de dónde viene este generar barullo y las contiendas entre vosotros. O sea, está hablando de discordias entre hermanos. Y la respuesta la dice muy clara. ¿No es de vuestras pasiones? ¿Sabéis cuál es la palabra para pasiones? Indica el quererte complacer. No es que las cosas, es decir, proviene de tu deleite, de nuestra sensualidad. Pero yo voy a utilizar una palabra que nos va a resultar entendible, de querer estar complacido. Cuando yo tengo un criterio de las cosas y quiero que sean como a mí me complacen, peleo por eso. Y si no, genero discordia. Así funciona el ser humano, hermanos. Así funciona la carne. La carne del no creyente, pero la carne del creyente también. Por eso hay que hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu. Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis. Es decir, estáis queriendo cosas y no lo estáis alcanzando. Matáis y ardéis de envidia. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Y alguno dirá, pero esto entre creyentes. Y yo sé que lo que voy a decir ahora, hermanos, no es políticamente correcto, pero es la verdad y hay que decirla también. ¿Entre creyentes pensáis que no se pueden matar? Solamente voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó entre Juan Calvino y los anabautistas? A muerte, literalmente. Y sé que es duro lo que voy a decir, hermanos, porque las leyes lo prohíben y no podemos tomarnos ni la justicia por nuestra mano y dar rienda suelta a la ira. Pero ¿qué pasaría si no hubiera límites, incluso entre creyentes? ¿O pensáis que lo que Saúl tenía en contra de David, eso era porque era Antiguo Testamento? ¿La carne en el Nuevo Testamento es distinta? La carne del ser humano es podrida desde la caída al principio y así será hasta que el Señor ponga fin a todo eso. Y dice, matáis y ardéis de envidia. Te revuelves por dentro y no puedes alcanzar. Y no tienes lo que quieres. ¿Por qué? Porque no pedís. Hermanos, nosotros como creyentes debemos darnos cuenta que hay dos vías para alcanzar las cosas incluso que anhelamos en nuestro corazón. La vía de la lucha de nuestra carne o la vía de que sea el Señor como soberano el que nos conceda o no las cosas. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Qué significa pedir mal? Pedir para gastar en vuestros deleites, en nuestra complacencia. Pedirle al Señor las cosas, el Señor, a Él no le podemos engañar. El Señor sabe cuando le pides algo para la edificación del reino, para amar al prójimo o simplemente, a veces para nuestras necesidades lícitas también, o simplemente porque queremos complacer a nuestra carne. Y hay algo, hermanos, que los que tenéis experiencia en el Señor seguro que lo vais a identificar bien.
Hay cosas que le pedimos al Señor que provienen de nuestra carne y que a veces el Señor nos concede para que nos demos de narices contra la pared. Para que nos demos cuenta que si Él nos diera todo lo que pedimos, nos enredaríamos nosotros solos y nos meteríamos en muchos problemas. No sé si esa ha sido tu experiencia en tu vida cristiana, la mía sí. Hay cosas que yo le pedía ardientemente al Señor, que a veces me la concedió, y me di cuenta, digo, Señor, he aprendido la lección. Y otras que no me concedió, que si el Señor me las hubiese dado, probablemente mi vida se hubiera enredado de formas que yo no hubiese querido tampoco. Pero cuando la carne quiere algo, y pelea y lucha, y se acaba el amor al prójimo. Y este es el principio que nos está describiendo aquí Santiago. El principio que Santiago aquí nos describe es lo contrario, exactamente lo contrario de amar al prójimo. Y es el sello de que el Evangelio, a través del Espíritu Santo, está operando en nuestra vida. Sin embargo, lo que pasa aquí es exactamente lo contrario. Y guarda relación un poco con lo que compartía nuestro hermano Pablo y también con la sensación que muchos creyentes tenemos de que no queda mucho para la venida del Señor. Parece que las cosas se están apresurando, aunque Él sabe. Nosotros no sabemos, pero el Padre sabe el día y la hora. Ahora, en Mateo 24, hermanos, ¿recordáis que el Señor Jesús habla de dos tipos de siervos? Un siervo prudente y fiel y un siervo malo. ¿Qué es lo que hace el prudente, el sabio? Dar alimento a tiempo en la casa. ¿Pero qué es lo que hace el siervo malo? Complacerse, comer y beber con los borrachos, sus deleites, y golpear a sus consiervos. Lo que nos ha descrito aquí Santiago, hermano. Así que no está diciendo cosas excepcionales, sino cosas que el propio Señor Jesús advirtió. Y honestamente, hermano, ojalá fuera de otra manera, pero si Jesús habla de eso en el contexto de su venida, yo creo que cuando el Señor venga por su iglesia, habrá quienes estén dando alimento a tiempo en la casa, y esto creo que tiene que ver con la predicación de la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, pero también con el ejercicio de los dones según el Espíritu Santo, en las necesidades de los creyentes a cualquier nivel. Pero habrá otros, cuando el Señor venga, que estarán queriendo vivir la vida padre. Utilizo expresiones un poco en plata para que nos impacten. Viviendo la vida padre y yendo en contra de sus propios hermanos en el Señor. ¿Cómo queremos que el Señor nos halle? ¿Cómo queremos que el Señor nos encuentre? ¿Y qué pasa cuando uno lo que quiere es complacerse? Pues lo dice el versículo 4. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amar el mundo significa ser enemigo de Dios. Y se lo está diciendo a creyentes. Se lo está diciendo a creyentes. ¿A que no parece un mensaje para cristianos? Hermano, ¿qué es un alma adúltera? Un alma adúltera es la que tiene un corazón para el mundo y un corazón para el Señor. ¿Y qué pasa cuando queremos andar de esa manera? Que provocamos al Señor a celos. ¿No pensáis que la Escritura dice inútilmente, en vano? Versículo 5. ¿El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El que tiene el Espíritu, si pone su corazón para el mundo, el Espíritu de Dios que tiene en él, lo está provocando a celos. El Espíritu de Cristo. Y fijaos lo que dice Deuteronomio 4:24, y hay muchos más pasajes que apuntan en esa dirección. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
Y en otra parte, no recuerdo la cita, quizás sea en Deuteronomio, pero no estoy seguro. Pero dice que el nombre de Dios es celoso. ¿Habías pensado alguna vez que el nombre de Dios, entre los títulos y nombres que Dios tiene, uno de ellos es celoso? Eso dice la Escritura. Fijaos qué cosa más maravillosa en el versículo 6. Él da mayor gracia que ¿quién? ¿De qué está hablando el contexto? El Señor da mayor gracia que el mundo. El mundo no da misericordia, el mundo no da gracia, el mundo no da la paz que todos necesitamos empezando por dentro. El que da mayor gracia, misericordia y restauración es el Señor, el que nos anhela celosamente. Tener un corazón para el mundo y otro para el Señor provoca al Señor a celos, y la gracia la encontramos en Él y no en este mundo. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, y engaña para hacer pensar lo contrario. Dirán paz y seguridad, pero es mentira. Ni quieren la paz ni la seguridad tuya, ni la tuya ni la mía, por supuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por cierto, la palabra diablo también se puede traducir por calumniador. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, fijaos lo que dice a creyentes: pecadores, limpiad vuestras manos. Es decir, que las cosas que hacemos sean limpias y honestas delante del Señor. Y vosotros, los de doble alma, los de doble ánimo, los que tenéis un alma para el mundo y otra para el Señor, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir purificar el corazón? Enfócalo, no lo mezcles, afínalo en una sola dirección y no en dos. Afligíos, lamentad y llorad y humillaos. Hermano, tener un alma para el mundo y otra para el Señor no es como para hacer fiesta, no es como para uno reunirse y venga, vamos a cantar y alabar al Señor porque me ha salvado y tal. Si tenemos, y eso cada uno puede saberlo y examinarse, esto no es para nadie señalar a nadie, esto es para que con la Escritura en mano, con la luz del Espíritu Santo, delante del Señor, uno se examine. Y si uno se da cuenta que tiene el corazón demasiado volcado al mundo o que estamos mezclando, provocando a celos al Señor, eso es para estar triste, eso es para lamentarse, eso es para humillarse delante del Señor. En griego me encanta una de las formas en las que se puede traducir humillarse. Hacer llano, allanarse. Es decir, postrarte delante del Señor, pero a lo más que puedas. Es el omnipotente. Versículo 11, y ya voy a ir terminando, aunque hubiera más cosas que comentar. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La palabra murmuración aquí tiene que hablar de hablar los unos contra los otros, pero tiene que ver con traición, de una forma traidora, por la espalda. Eso es una forma también de matar. Eso es una forma de matar a alguien en vida. Es una forma de asesinar, acabar con la imagen de alguien y con el honor de alguien frente a los demás. Y digo yo que esto tiene que ser algo fuerte cuando la propia Inquisición, si no te podía pillar y te quería matar, hacía una figura tuya, una efigie, y te quemaba en efigie. Cuando se murmura traidoramente contra un hermano, estás asesinando su honor y su imagen. Y como ser humano, pero especialmente si es hermano en la fe, mucho cuidado porque a lo mejor estamos tocando a alguien a imagen de Dios. Y si yo asesino, voy a utilizar esta palabra, además el mandamiento no matarás, en hebreo es no asesinarás, con premeditación y alevosía. No es, entonces ¿qué pasa si piso una hormiguita y se muere? ¿He desobedecido? Premeditación y alevosía. No asesinarás, no decidirás tú acabar con nadie. Cuando nosotros destruimos la imagen y el honor de una persona, de un hermano en la fe, es un tipo de asesinato.
estás matando a la persona delante de los demás. Y a veces tiene consecuencias como la indiferencia o la ignorancia. El para mí no existes. Y eso es acabar con una persona. Para mí has muerto. Y es duro. Como el tiempo ha pasado, hermano, simplemente decir algo. ¿Qué pasa cuando uno murmura? Te eriges en juez de tu hermano, pero además te eriges en juez de la propia ley. Y lo que está diciendo el versículo 11 es que si tú no hiciste la ley, la hizo Dios. Uno fue el que lo hizo. El que hizo la ley es el que juzga. Es decir, cuando estamos murmurando traidoramente contra un hermano, estamos usurpando, no solamente juzgamos al hermano, sino a la ley de Dios, y estamos usurpando el lugar de Dios. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Uno solo es el dador de la ley, Dios. Él puede salvar y perder, pero yo. Así que yo no soy quien para sentenciar, condenar traidoramente el honor o la imagen de un hermano mío. Voy a dejarlo aquí, hermano. Me queda por comentar otras cosas, pero bueno, como hay tiempo para compartir. ¿A qué fuerte el mensaje de Santiago? Cómo las Escrituras disciernen perfectamente la psicología de la carne. Cuando esto lo vemos con claridad, hermano, esto no es para defendernos. Porque si yo me defiendo porque esto me duele, estoy defendiendo la carne. Esto es para que seamos capaces de juzgar lo que es de la carne, de lo que es de Dios, y de juzgarnos a nosotros mismos delante de Él. Él es el soberano y Él nos anhela. Una de las cosas más peligrosas que hay, hermano, y con esto sí que termino de verdad, es cuando el querer estar complacidos es prioritario. Si yo atento contra mis hermanos porque yo quiero complacerme a mí mismo, estoy quitando el señorío de Cristo para poner el mío. Y eso es tocar la base del Evangelio. Por eso el mensaje de Santiago creo que es tan fuerte, tan claro y tan revelador de la realidad de nuestra carne. Pero hermano, yo le pido al Señor, el mensaje de la palabra tiene que ser el mensaje de la palabra. Yo le ruego al Señor que lo que prediquemos en este lugar donde Él nos permite estar, sea la verdad de la palabra. En este tiempo de tanto engaño, donde en las noticias mezclan la verdad con la mentira, para manipular la opinión pública, donde a veces uno no sabe realmente dónde está la verdad, donde quieren hacernos pensar que la vida y el mundo es como nos programaron con los dibujitos animados, está el bueno y está el malo. Y Jesús dijo que solamente hay uno bueno. Nos engañan tanto, hermano, que quiera el Señor que prediquemos su palabra con pureza, guste o no, el efecto que hagan los demás ya no es cosa nuestra. Guste o no, pero que sea un oasis de verdad en medio de este mundo de mentira. Y no voy a predicar la verdad si predico las cosas según yo pienso, yo opino, yo creo. Predicamos la verdad cuando nos ajustamos a la palabra. Y hay personas que tienen hambre y sed de la palabra y de verdad. Esa es nuestra responsabilidad. El efecto que hagan las personas, eso no nos corresponde a nosotros. Pero predicar la palabra sin adulterarla, sea más bonita o menos bonita para la carne, eso no es cosa nuestra, sino ser fieles a que nos llamó y nos salvó. Bendito sea su nombre.